como Julián les estaba diciendo ahorita, arrancamos una nueva miniserie, porque normalmente las series son más largas. Nos tiramos casi 3 meses a veces en series, pero esta es una serie de 5 domingos. Es una serie que particularmente me ha hecho como cambiar muchos de los postulados que tenía con respecto a la fe, con respecto a mi comprensión de qué era el cristianismo, pero particularmente como mi rol, mi papel dentro de lo que Dios quiere hacer y lo que yo quiero que Él haga en mi vida. Así que mi oración es que ustedes también sean como animados y a la vez confrontados. Creo que las dos cosas a veces van juntas con respecto al tema del crecimiento espiritual. Pero quiero arrancar mostrando la siguiente, 2 diapositivas más adelante, por favor. Vamos, eso. ¿Ustedes recuerdan ese cuadrito? Bueno, este círculo. ¿Cómo se llama ese círculo? ¿Cómo lo nombramos? Las marcas de un discípulo. Bueno, en el camino he decidido cambiar eso de marcas por frutos. La razón es que creo que cuando hablamos de marcas, nosotros tendemos naturalmente a decir, bueno, entonces si eso es lo que yo tengo que hacer, o eso es lo que yo tengo que hacer, entonces me voy a emberracar a poder lograrlo y alcanzarlo. Aquí las marcas se resumen, las resumimos en cuatro áreas de nuestra vida: Dios, otras personas, mi propia persona y el mundo. ¿Y qué es lo que esperamos? Dale adelante, toca por. ¿Qué es lo que esperamos en nuestra área de Dios? Un discípulo de Cristo se reconoce porque tiene una unión vital con Cristo, con respecto a otros, que crece conectado en la comunidad de los creyentes, hacia él mismo, es que evidencia su fe en carácter de acciones que cambian, ¿cierto? Que han sido transformadas por el Evangelio, y en el mundo, que se involucra activamente dentro de la misión de Dios. Esas son las marcas del discípulo. Ahora, cuando tú ves eso y te dicen, bueno, esas son las cosas que Dios quiere formar en tu vida, esas son las características de un creyente maduro, de un discípulo maduro del Señor Jesucristo, ¿cómo te sientes al ver esas cosas? Devuélvete por favor una más, toca. ¿Dónde está el sitio? Eso. Cuando ves eso, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes animado? ¿Te sientes como desesperanzado? ¿Frustrado? ¿O por el contrario te sientes como que, uy, no, ya casi le pego a todas? ¿Cierto? A ver, ¿cómo se sienten? Cuéntenme pues. Retada. ¿Retados? Sí, ese es otro sentimiento. ¿Retados? Con esperanza. Con esperanza. ¿Por qué con esperanza? Sí, porque, es decir, al ver la forma en que Dios obra en nosotros y nos impulsa en nuestras fuerzas, es imposible. Exactamente. Y ese es el anhelo. Que tú al ver esto, lo veas con esperanza. Si tú te ubicas, digamos, en la religiosidad o en el legalismo, vas a sentirte muy mal al ver estas marcas. Vas a decir como que, uy, no, a mí me falta mucho pelo para el moño, como decimos por ahí. Como que, no, vea, yo no hago esto, yo no hago aquello, a mí todavía no me ha dado esto, yo he intentado, pero no he podido. Pero si tú lo ves desde la perspectiva del Evangelio, y recuerdas que esos son frutos que el Evangelio quiere producir en tu vida, que va a producir en tu vida, entonces uno lo ve muy diferente, porque uno lo ve con esperanza. Ya, eso es lo que Dios está formando en mí, ¿sí? Ahora, nosotros a lo largo de estos años hemos hablado mucho acerca de la soberanía de Dios en nuestra salvación, pero también la soberanía de Dios en nuestra transformación. Y una de las cosas que yo he querido una y otra vez recordarnos como iglesia es que Dios es soberano no solamente para salvarte, sino también para cambiarte, para transformarte, que tú estás como una vasija de barro en las manos del Señor y que Él está haciendo un proceso en ti, y gracias a Dios por eso. Pero una de las preguntas cuando uno va caminando con el Señor es, bueno, y entonces en este proceso de transformación que Dios está llevando a cabo en mi vida, ¿cuál es mi parte? ¿Yo qué tengo que hacer? ¿Será que mi transformación, esas cosas que yo quiero ver cambiadas en mi vida para reflejar cada vez más a Jesús, debe ser algo así como 50-50? Yo pongo el 50 y Dios pone el 50. ¿O será más bien 70-30? Dios pone el 70 y yo pongo el 30.
¿qué es lo que me corresponde a mí dentro de mi transformación? ¿Será que nosotros tenemos como un rol pasivo dentro de nuestro proceso de santificación? ¿Será? ¿O qué creen? ¿Cómo es la cosa pues? ¿O Dios nos transforma, o nosotros nos transformamos, o cooperamos mutuamente para transformarnos, o cómo creen que se da eso? Hay que poner de nuestra parte, ok, ¿qué más? Él es el que nos transforma. En la medida en que nosotros dejamos que Dios obre en nosotros, así mismo vamos a... Ok, es uno disponerse para que Dios haga. Bueno, y el deseo a través de esta serie es que podamos resolver eso. Particularmente porque hay un texto que a nosotros nos crea como ciertas fricciones en Filipenses capítulo 2, versículo 13. Que Dios produce tanto el querer como el hacer. Y eso a veces lo deja uno como que, bueno, vamos a esperar aquí un ratico hasta que se produzca el querer y el hacer en mi corazón. ¿Cierto? Porque como Dios es soberano para transformarme, entonces yo voy a esperar hasta que Él haga algo, ¿sí? También en el camino de la predicación hemos hablado no solamente de la soberanía de Dios sobre nuestra salvación y transformación, sino que hemos hablado de las herramientas que Dios utiliza para cambiarnos, para moldearnos. ¿Recuerdan un par de herramientas? ¿Qué usa Dios para transformar tu vida? Las circunstancias son una de las herramientas que Dios utiliza, y las personas son otra herramienta. El profesor Donald Whitney resume como 3 herramientas que Dios utiliza para cambiarnos efectivamente y cumplir su propósito en nosotros. Primero, las personas. Proverbios 27:17. El hierro se afila con el hierro, y así el hombre en el trato con el hombre. Es decir, la familia, los compañeros de trabajo, tus hijos, tus padres, tus vecinos, todos son herramientas que Dios está utilizando para formarte y cambiarte. Una y otra vez el trato con esas personas alrededor tuyo van a producir algo diferente en ti. Y Dios las está articulando para cambiarte. Muchas veces, honestamente, Dios utiliza esas relaciones para revelar lo que quiere cambiar en ti, ¿sí? La segunda cosa que utiliza Dios son las circunstancias. Y hemos estudiado este texto precioso de Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Es decir, las circunstancias alrededor, una enfermedad, el desempleo, una catástrofe, la soledad, todas las circunstancias alrededor también cooperan, y en medio de eso Dios está articulando su plan y su propósito para formarte a la imagen de Jesús. Entonces tenemos las personas y las circunstancias. Si ustedes se dan cuenta, estas 2 herramientas de Dios son herramientas que nosotros no podemos controlar. Uno no tiene como mucha influencia para tomar la decisión de en qué hogar va a crecer, va a nacer o va a crecer. Uno no tiene mucha influencia con respecto a las circunstancias de su vida. Uno puede trata de controlar todo, pero al final todo se desbarata, y Dios opera su voluntad en eso. Sin embargo, hay una tercera herramienta que las Escrituras nos van a llevar a entender, y son las disciplinas espirituales. ¿Cómo nos transforma Dios? Dios también nos transforma a través de las disciplinas espirituales, y eso es lo que queremos ver, ¿vale? Vamos a leer 1 Timoteo, el siguiente, capítulo 4, versículos 7 al 8. Voy a hacer una introducción, quizás no vamos a tener toda la exposición y el desmenuce que normalmente tenemos de un texto bíblico, pero quiero que vean la idea de dónde parte. 1 Timoteo capítulo 4, versículos 7 al 8. Le dice Pablo a Timoteo: rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Más bien, ejercítate en la piedad, pues, aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa, no solo para la vida presente, sino también para la venidera. Déjenme orar. Padre, tú nos conoces y conoces lo íntimo de nuestro corazón. Tú sabes que nuestra estadía en esta mañana aquí
no solamente son costumbres que hemos adquirido, sino que hay un hambre en nuestro corazón. Y hay deseos renovados que tu Espíritu ha venido trayendo a nuestra vida. Nos han hecho desear ser más como tú, vivir más para ti. Pero sabes que en la vida, Señor, hay tantas carreras y tantos afanes. Sabes que hay tantas cosas con las que batallamos externa e internamente en nuestra vida, que honestamente muchas veces nos sentimos frustrados en esta carrera de la fe. Por vernos quizás muy lejos de donde quisiéramos estar, por ser de alguna manera muy diferentes a lo que quisiéramos ser para ti. Por eso, Padre, te pido que tú nos traigas esperanza hoy con tu palabra. Y no solamente esperanza, sino ánimo, ánimo. Para seguir caminando y batallando, corriendo esta carrera, peleando esta batalla de la fe, como decía el apóstol Pablo. Gracias porque nuestra esperanza no está en nosotros. Nuestra esperanza está en Jesús. En el poder suficiente que tiene no solamente para salvarnos, sino para transformarnos. Pero te pedimos, Señor, que hoy nos ayudes a entender cómo es que tú nos has invitado y nos has llamado a cooperar en eso que es el anhelo tuyo, el anhelo de tu corazón, vernos más como Jesús, pero que también tú sabes que es nuestro anhelo, vivir para tu gloria y manifestar cada día más el carácter de Cristo en nuestro corazón. Así que ayúdanos, Padre, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Pablo está advirtiendo a Timoteo, si ustedes ven en el capítulo, está advirtiéndolo sobre una apostasía que se iba a levantar en los tiempos futuros. Los comentaristas se han dado cuenta que no tienen como mucha información de qué eran particularmente las doctrinas que estaba combatiendo, pero lo que sabía es que venían como doctrinas falsas, doctrinas del demonio, también lo dicen en algunas versiones, y como chismes entre las señoras mayores, que Pablo está advirtiéndole a un joven pastor como Timoteo, le dice: mira, no te distraigas con eso, Timoteo, por favor, ten cuidado, más bien enfócate, Timoteo, enfócate ¿en qué? En la piedad. Van a venir muchos que aún siguiendo esas doctrinas se van a separar, es decir, la iglesia en últimas también va a ser menguada a razón de estas doctrinas. Pero tú mantente firme, persevera en la verdad, en la buena enseñanza que has aprendido durante estos tiempos y apártate de esas fábulas. Pablo exhorta a Timoteo una y otra vez a ejercitarse en la piedad. Y ese término es un término bien particular. Creo que ahí está, adelante. Bueno, atrás. Disciplínate a ti mismo para la piedad, dice la Biblia de las Américas. Y vamos a ver qué dice, qué término es ese, ejercítate o disciplínate. Gimnasio. ¿A qué te suena? ¿A qué suena? A gimnasio, ¿sí o no? Simple. Porque la idea que Pablo le está dando a Timoteo aquí es, Timoteo, en esta carrera que tú tienes por delante en la fe, tú vas a necesitar ejercitarte, hacer ejercicio espiritual. ¿Y cómo, para qué tiene que ejercitarse Timoteo? Para la piedad, Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, tú quieres ver la vida de Jesús en ti, tú quieres verte fiel al Señor, tú quieres ver la imagen de Cristo en tu carácter, en tus pensamientos, en tus acciones, en tus deseos. Timoteo, tú tienes que entender esto. Necesitas ejercitarte. Necesitas el gimnasio de la fe. ¿Sí? ¿Cuáles son esos ejercicios que Pablo le estará diciendo a Timoteo? ¿Cómo se ejercita uno en la fe? Uno se ejercita a través de las disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales son esas prácticas, acciones concretas, a través de las cuales Dios ha sostenido a la iglesia en la historia, acercándolos a Él. ¿Cuáles disciplinas espirituales conocen ustedes? Orar, leer la palabra, la meditación,
ayuno, vigilias, Estudiar la palabra. memorizar la palabra, compartirla también, exactamente. El retiro también es parte de una disciplina espiritual. Ahora, dice este autor, que por cierto les animo mucho a que lean ese libro, ha sido bastante significativo para mí, se llama Donald Whitney. Vamos a la siguiente, toca por favor. Dice así: las disciplinas espirituales son aquellas actividades personales e interpersonales dadas por Dios en la Biblia como los medios suficientes que los creyentes en Jesucristo deben utilizar en su búsqueda de la piedad llena del Espíritu e impulsada por el Evangelio. Es decir, ahí se refiere a la piedad, la intimidad con Cristo y la conformidad a Cristo. Es decir, disfrutar a Jesús y cada vez más conformar nuestra vida a la imagen de Jesús. Este libro se llama Disciplinas Espirituales para la Vida Práctica, lo pueden conseguir aquí en Colombia, del profesor Donald Whitney. Ahora vamos a desbaratar un poquitico de desmenuzar esta definición. Actividades. ¿Qué son las disciplinas? Son actividades, no son actitudes, no son sentires, no son emociones, son cosas que tú haces. Orar, leer, ayunar, retirarte, todas son cosas que haces literalmente, son acciones. Nuestro texto dice que son personales e interpersonales, es decir, las disciplinas espirituales no solamente son las cosas que tú haces cuando estás solo, también hay disciplinas espirituales colectivas, pero en esta serie vamos a enfocarnos particularmente en las personales. Nos dice que las disciplinas espirituales son dadas ¿por quién? Por Dios. Es decir, ¿y en dónde nos las da Dios? Porque esto es importante, porque muchas veces, sobre todo en nuestro tiempo donde los sentires y los moveres son como tan relevantes en nuestra vida, a veces uno dice, no, es que sabes que es que yo me siento muy conectado cuando voy y hago jardinería, yo siento una conexión especial con Dios, ¿sí? O no es que yo cuando troto, yo como que ahí es donde yo puedo de alguna manera experimentar algo especial de parte del Señor. Y creo que es válido las maneras diferentes en las que Dios nos ministra. Sin embargo, cuando hablamos de disciplinas espirituales, estamos hablando de las disciplinas que las Escrituras nos van a dar a nosotros para poder crecer en nuestra fe, ¿sí? Dice que las disciplinas son los medios, no son los fines. Es decir, la disciplina en sí mismo no es un fin. Ayunar en sí mismo no es un fin. Lo que estás haciendo es utilizando una práctica particular, una actividad o una acción concreta para lograr un fin, que es que la piedad. Ahora dice que las disciplinas son llenas del Espíritu y que son impulsadas por el Evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Mis hermanos, si las disciplinas espirituales las vives en tus fuerzas, va a ser una actividad muy frustrante para ti. Pero la otra cosa que vamos a ver más adelante es que el Evangelio es lo que nos mueve desde adentro, la obra de Jesús, lo que Él ha hecho y lo que ha alcanzado para nosotros, es lo que nos mueve desde adentro y nos produce hambre por conocerlo más y por desearlo más. No es al revés, como nos han dicho. No, ayune para que Dios le conteste, ¿cierto? Ore para que Dios le responda. Nosotros respondemos con las disciplinas espirituales por lo que ya Cristo ha hecho por nosotros. Es al revés. Y el propósito de las disciplinas es la piedad, es decir, como dice este autor, la intimidad con Cristo y la conformidad a Cristo. Pero yo sé que cuando hablamos de disciplinas espirituales esto no es nada nuevo para ustedes, ¿cierto? La mayoría conoce algún tipo de disciplina espiritual. Por eso yo quiero enfocarme más hoy en abordar el problema. ¿Por qué, si nosotros sabemos lo vitales que son las disciplinas espirituales para nuestra transformación, entonces ¿por qué no las practicamos? ¿Sí? Esa es la pregunta que queremos resolver. ¿Por qué, si lo sabemos, por qué no las practicamos? Y aquí, hablando un poco con el pastor Ronald, él resumía como algunas de las objeciones que nosotros manejamos para afrontar o por las cuales nosotros no nos ejercitamos más en las disciplinas espirituales en nuestra vida. Vamos a ver algunas acá. Objeciones. La primera, me genera mucha frustración.
¿Quiénes han hecho el propósito del principio de año de leer toda la Biblia en un año? No voy a preguntar cuántos lo han logrado. Bueno, realmente muy pocos se han propuesto eso. Me asombra. ¿Cuántos se han hecho el propósito de, bueno, este año sí voy a hacer, bueno, no me voy a leer toda la Biblia en un año, seamos realistas. Voy a hacer al menos un devocional diario. ¿Se han propuesto eso? Voy a orar diariamente. ¿Y qué pasa en el camino? Eso uno arranca como un toro, ¿no? Pues uno anda por allá en el tercer cielo, pero en el camino, mientras ya salen las vacaciones y llegas otra vez a la cotidianidad de tu vida, empieza a menguarse, a menguarse, a menguarse. Y bueno, si tú de pronto tienes una aplicación como la de YouVersion en tu celular, dices, bueno, tienes 30 días, 50 días, 120 días atrasados. Ya no lo voy a hacer. Seamos honestos, ya no lo voy a hacer. Es muy frustrante porque nos ponemos como ese propósito, bueno, ya lo voy a hacer, pero siempre fallo, siempre estoy fallando. Por eso muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? Eso no es para mí. ¿Para qué voy a decir otra vez que este año sí, sí, no? Otra objeción es que a veces sentimos que las disciplinas espirituales, eso de que yo me tengo que levantar temprano para poder coger la Biblia con un lapicito, un cuaderno y poder ponerme a estudiar, eso como que me limita la libertad. A mí me gusta lo espontáneo, lo que cuando uno está por ahí en un bosque y uno siente como el Espíritu Santo de Dios y yo empiezo a orar. Así que me gustan más las cosas a mí no me gusta que me encasillen, ¿cierto? No me gusta hacer las cosas porque me toque hacerlas. De hecho, ¿será que Dios sí recibe eso? Empezando por eso, porque nosotros no hacemos las disciplinas espirituales por Dios, las hacemos por nosotros. Si esto coarta mi libertad, mi hermano, la palabra me dice que a libertad ha sido llamado. Así que si no lo siento, pastor, es que quizás todavía no debo hacerlo. Quizás debo orar más, como dice Filipenses, en que Dios produzca tanto el querer como el hacer según su buena voluntad en mí. Y cuando Él produzca ese de hacer, entonces yo sí lo voy a hacer. Otra objeción, pastor, la verdad es que eso me suena a legalismo. Eso de que uno tenga que hacer cosas regularmente, eso me suena a puro fariseo, que de los que echaban dedo. A mí no me gusta eso, a mí el evangelio ya me hizo libre de esas cosas, porque tengo que esforzarme en hacer algo que no quiero hacer. Es decir, si no tengo una buena motivación para hacerlo, pues entonces más bien no lo hago. Además, eso de sistematizar mi fe no me gusta. Yo vine aquí por sentir paz y tranquilidad. Y una y otra vez nosotros empezamos a quitar las disciplinas espirituales por esas objeciones que manejamos. Otra más. Es que eso realmente es como para gente que es muy entregada a Dios. Eso de las disciplinas espirituales, yo creo que eso es para el pastor, él sí debe orar parejo. Eso es para los que están haciendo grandes cambios, ¿cierto? Grandes impactos en la obra de Dios. Esas disciplinas espirituales son para ellos. Es decir, los que tienen que ayudar son los siervos de Dios, esos que están yendo para el seminario y esas cosas. Esa es la gente que debe estar orando y orando más. Pero yo soy un simple creyente, yo realmente no hago ninguna diferencia para el reino de Dios. Pero mis hermanos, créanme que las disciplinas espirituales fueron diseñadas justamente para el cristiano de a pie. Fueron diseñadas para ti y para mí. Y que realmente los frutos de ellas se van a ver mucho mejor, no en el seminario, ¿sí o no? Se van a ver mucho mejor reflejadas en tus relaciones matrimoniales, en tus relaciones en el trabajo, con tus vecinos, en la forma en que crías tus hijos. Ahí se van a ver los frutos de las disciplinas espirituales. No pienses que es solamente para alguien especializado, es para todo el pueblo de Dios. Pero en general, todas estas nos llevan como a una objeción que siempre tenemos. Es que, pastor, hacer eso es muy difícil. Es muy difícil. Y aquí, yo quisiera que pensáramos un poquitico, ¿por qué es que es difícil practicar disciplinas como la oración regular, el estudio de la palabra regular? ¿Por qué será difícil cuando pensamos en leer la Biblia disciplinadamente, orar disciplinadamente, o ayunar, o sacar un tiempo de retiro para estar con el Señor en la palabra? ¿Por qué será tan difícil? A ver, ayúdenme, ¿por qué? La cotidianidad, lo rutinario, el cansancio, no hay tiempo, ¿qué más? Comodidad. Comodidad, sí, gracias por la honestidad. Sí.
Hay dos respuestas que yo quisiera darles a esto. La primera, nosotros nos cuesta someternos a una disciplina espiritual porque normalmente, hermanos, nosotros fuimos criados en ellas, separados del Evangelio. Es decir, nosotros estas prácticas de la fe las separamos de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y déjenme explicarlo un poco más. Nosotros en esta comunidad hemos hablado una y otra vez acerca de la gracia que Dios ha manifestado en Cristo para los pecadores. Hemos hablado del perdón, de la justificación, de la adopción que tenemos en Jesús, y eso es una belleza para nosotros que nos lleva a descansar en medio de nuestras culpas. Pero cuando en este camino nosotros decidimos, bueno, voy a meterme en un tiempo de ayuno, bueno, voy a copiarle pues al pastor y voy a meterme en este tiempo de devocional por 21 días. Cuando nosotros empezamos a hacer eso, muchas veces lo que pasa es que el Evangelio se desconecta de la práctica. ¿Y cómo es que se desconecta? ¿Cómo es que se desconecta el Evangelio de la práctica? Cuando nosotros empezamos a sentirnos como un poquitico mejor, porque nosotros ya estamos haciendo el devocional a las 5 de la mañana. Y uno empieza como a sentirse como efervescente, como renovado, como animado en su fe, pero resulta que un día no alcanzaste a hacerlo. Inmediatamente la sensación es que culpa, condenación. Hoy no me va a ir bien. No, que saque el momentico para orar, porque si no el Señor no me va a bendecir en este negocio que tengo que hacer. Nosotros aprendimos que las disciplinas espirituales compran algo de Dios. Y eso sí es fariseísmo. Eso es religiosidad. Y créeme que lo que menos queremos predicar en esta iglesia es una religión. Nosotros desconectamos el Evangelio cuando empezamos a sentir que ya como que estamos bien con Dios por lo que estamos haciendo y no por lo que Él ha hecho ya en Cristo. ¿Sí me entienden? Por eso es que uno siente la sensación de que cuando se mete en estas disciplinas y falla en una, uno siente literalmente que está pecando. Y ahí has roto, como dice Pablo en Gálatas, has roto con Cristo. Si piensas que es eso lo que te está dando la seguridad de la aceptación, el amor y el perdón de Dios en tu vida, has desconectado el Evangelio de tus prácticas. Y honestamente eso se vuelve una cosa muy tediosa para llevar, muy cansona, porque es una cosa que tienes que hacer. Ahora, mis hermanos, cuidado, porque hay otro lado, pues ustedes conocen a muchas personas piadosas que exhiben una y otra vez. De hecho hay muchos libros acerca de las disciplinas espirituales y que hablan de cómo viven su vida de oración y que oran, no, es que yo oro 3 horas cada día, y yo oro la palabra 2 horas cada día, y como que se mofan y hablan mucho de eso. Pero mis hermanos, tengan cuidado, porque a veces cuando uno escucha a esas personas, uno normalmente se siente, como decía Santiago Benavides, una cucaracha espiritual. Uno se siente como, uy, no, yo sí soy lo peor de este mundo, soy una escoria por ahí. Pero tengan cuidado, porque si muchas veces lo que uno percibe en esas personas que oran tanto y que tienen tanto tiempo de oración y tienen tantas disciplinas de ayuno, de separarse, de vigilar, de estudiar las escrituras, muchas veces uno lo que encuentra ausente es a Jesús. Es decir, toda la justicia y toda la seguridad que ellos tienen en su vida es por lo que ellos están haciendo. Pero no es el Evangelio por ninguna parte. Si uno ve que la persona está descansando más en lo que está haciendo que en Cristo, ten cuidado. Así oren mucho, y así lean mucho la palabra, y así ayune cada mes o cada semana. Ten cuidado con eso. Nuestra seguridad y nuestro descanso solamente se encuentra en Jesús. ¿Sí? Ahora, la segunda respuesta de por qué para nosotros es tan difícil es una que nosotros necesitamos recordar una y otra vez. Mis hermanos, si de pronto no lo habías entendido y no lo habías visto hasta acá, quiero que te desayunes esto ya. Tu corazón está podrido. Tu corazón naturalmente es rebelde a Dios. Es rebelde a Dios.
tú no vas a querer disciplinarte. Dice un autor, hay muchos creyentes notablemente disciplinados en muchas áreas de su vida, se autodisciplinan con fervor para sobresalir en sus profesiones, ¿sí? Personas que dedican tiempo para aprender a tocar un instrumento sabiendo que se requieren innumerables horas para adquirir las destrezas necesarias, que entrenan mucho para mejorar su rendimiento físico y deportivo, sabiendo que se requiere un arduo trabajo para poder llegar a ser competentes en un deporte, que se comprometen a un largo plan de estudio intensivo para obtener un título, sabiendo que se requiere sacrificio para poder tener éxito en la vida. Pero, dice este autor, luego estas mismas personas, estos mismos creyentes, renuncian rápidamente si se dan cuenta de que las disciplinas espirituales no son fáciles. Como si llegara a ser como Jesús, no requerirá esfuerzo alguno. He visto cristianos fieles a las iglesias de Dios que muchas veces demuestran un interés genuino por las cosas de Dios y están comprometidos aún con su palabra, pero pierden su eficacia en el reino de Dios con su falta de disciplina. Mis hermanos, Pablo nos recuerda una y otra vez en el capítulo 5 de Gálatas que nosotros vivimos en una guerra espiritual constante, que tu carne y tu espíritu y el espíritu combaten entre sí de manera que tú no puedes hacer lo que tú quieres. ¿Tú sabías eso? Dice Pablo en Romanos 7 que batallan la carne y el espíritu constantemente, de modo que él se siente como un esclavo vendido al pecado. Si tú pensaste que los deseos naturales por Dios te iban a salir así floreciendo no más, las escrituras te dicen una y otra vez que tú estás en una guerra espiritual dentro de ti, que tú naturalmente eres rebelde a buscar a Dios, que tú naturalmente eres rebelde a someter tu vida a la voluntad de Dios, que tú naturalmente no vas a querer estar con Dios a pesar de que tú vengas acá. Tú naturalmente no vas a querer eso. Nuestro corazón, inmediatamente nosotros nos proponemos esto: vamos a empezar esta disciplina, voy a empezar a orar, voy a empezar a ayunar, voy a empezar a leer las escrituras. Inmediatamente sabe nuestro corazón que vamos camino a la rendición hacia Dios. ¿Y qué hace el corazón? Empieza a revolcarse y saca todo el arsenal que necesita entre las excusas, las perezas, las ocupaciones, el cansancio y el hastío, para no permitirte caminar hacia lo que Dios quiere darte a través de las disciplinas espirituales. ¿Entiendes por qué es tan difícil? No es que tú te propongas y bueno, vamos, no. Hay toda una guerra que se desatará dentro de ti para evitar que eso pase. No seamos incautos, porque, como dice, vamos a leer un texto adelante, el apóstol Pedro, nuestra carne, que todavía está aquí dentro de nosotros hasta que Cristo venga, nos quiere constantemente dejar de una manera pasiva y quiere hacernos inútiles dentro del reino de Dios. Ese es su propósito. Por eso es tan importante el llamado que las escrituras nos hacen a esforzarnos en la fe. Esforzarnos en la fe. Y si tú quizás vengas de una iglesia donde esto se ha hecho constantemente, se te ha dicho que tú tienes que pelear para poder ganar las cosas de Dios, te va a sonar como que uy, volví a caer en las mismas cosas. Esto que nos van a decir es como legalismo. Por eso quiero que la palabra de Dios sea la que nos instruya en entender esto, ¿sí? Hay unos textos bíblicos que yo quiero que tú leas un momento. Acá, Filipenses 2, 12 al 13. Mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo, ocúpense en su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, según su buena voluntad. Siguiente, Romanos 8:12. Por lo tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte
a los malos hábitos del cuerpo, vivirán, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Colosenses 3:3-5. Ustedes saben, ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Por lo tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Si alguien quiere profundizar un poquitico más de esto, hay una predicación espectacular de John Owen, La mortificación del pecado, en YouTube, muy bonita. Hagan morir el pecado en ustedes. Segunda de Pedro 1:3-4. En su divino poder, al darnos conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así, Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para ustedes, para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. ¿Qué nos ha dado Dios ahí? ¿Qué nos ha dado Dios? Subrayado. Para vivir como Dios manda. Todas las cosas. ¿Tú sabías eso? Cuando tú has conocido a Jesucristo, Él te ha dado todas las cosas que tú necesitas para vivir de la manera que Dios le agrada. Siguiente. Precisamente por eso, sigue el apóstol Pedro diciendo, precisamente por eso, ¿qué hagan? ¿Qué necesitamos hacer? Esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, y al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, y a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. ¿A quién le está pidiendo que añada estas cosas? A nosotros. Hermanos, esfuércense. Dios ya te ha dado en Cristo todas las cosas que tú necesitas para vivir de la manera que agrada a Dios. Así que, ¿qué haces? Esfuérzate, ejercítate, entrénate para esto. Y miren cómo termina este texto. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. ¿Qué tal eso? Nuestro esfuerzo por añadir piedad a nuestra vida evitará que tú seas un inútil para Dios, una persona que no da fruto para su gloria. Duro, ¿no? Dice un entrenador de un equipo de Dallas, de fútbol americano, el trabajo de un entrenador de fútbol es hacer que los hombres hagan lo que no quieren hacer para lograr lo que siempre han querido ser. Y dice Donald Whitney, casi de la misma manera, los cristianos están llamados a obligarse a sí mismos por el poder del Espíritu, a hacer lo que naturalmente no harían, practicar las disciplinas espirituales, para experimentar aquello que el Espíritu les hace desear, es decir, estar con Cristo y ser como Cristo. Por eso es que dicen las Escrituras, disciplínate a ti mismo para la piedad. Mis hermanos, si tú eres un creyente y un discípulo de Jesús, cuando rendiste tu vida a Él, algo empezó a pasar en tu vida. No solamente empezaste a sentir la paz, y eso espero que hayas sentido, o si no necesitamos comprender mejor el Evangelio, la paz de su perdón, de estar a cuentas con Dios, de estar tranquilo con Dios, que no le debes nada a Dios. Cuando tú rendiste tu vida a Jesús, tú recibiste ese amor y esa gracia que te llamó un hijo adoptivo, que te introdujo dentro de la familia de la fe. Y esas cosas son preciosas en nuestra vida. Pero cuando vinimos a Jesús, también algo más pasó. Y es que ¿quién entró a nuestra vida? El Espíritu Santo de Dios. Y ese Espíritu Santo empezó a renovar nuestros deseos. Y no sé si te has dado cuenta que en el camino, como que las cosas que te gustaban ya no te gustan, y las que no te gustaban y te parecían horribles, ya te empiezan a gustar. Que eso que te parecía tedioso de pasar casi 2 horas, 3 horas, hasta una vigilia de 5 horas en una iglesia, de repente es algo que tú deseas, porque tú quieres estar con Él, tú quieres estar con el Señor.
el Espíritu Santo de Dios empezó a renovar nuestros deseos en nuestro corazón. Y asimismo empezó a generar como una frustración santa. Como que es que yo quiero estar allá, es decir, yo quiero estar a la altura de mi Señor, yo quiero conocerlo más, yo quiero ser más como Él, yo quiero vivir para su gloria, yo quiero eso. Esos deseos no son naturales, esos son deseos que Dios ha puesto en ti. Sin embargo, muchos de nosotros vivimos la frustración constante de: tengo estos deseos, pero no sé qué hacer con ellos. Yo no puedo nunca llegar allá. Y por eso es tan importante entender este tema de las disciplinas espirituales. ¿Por qué, mis hermanos? Porque las disciplinas son estas acciones particulares y decisiones que tú tomas para obligarte a ti mismo a hacer algo que naturalmente no quieres hacer. ¿Por qué? Porque tu pecado no te va a dejar hacerlo. Naturalmente no las vas a querer hacer, pero que tú sabes que las necesitas. Y entonces el poder del Espíritu Santo empieza a orar dentro de ti para producir ese deseo. Un deseo que te dice: no, hasta aquí, ya, tengo que hacerlo. Pero la verdad, escuchándolos y viendo mi propia práctica, creo que esto es lo que ha cambiado mi comprensión de la fe, este tema de las disciplinas. Si tú te das cuenta, mis hermanos, todo lo bueno en la vida nos cuesta algo. ¿Sí o no? Un trabajo cuesta. Un título profesional cuesta. Un título en medicina cuesta mucho. De las dos formas, ¿no? Todo en esta vida cuesta. Y para todo te disciplinas. ¿Sí te has dado cuenta de eso? Ahora, no hablemos solamente de las cosas que queremos alcanzar en nuestra vida. Piensa en esta cultura fitness en la que estamos. ¿Cuánta disciplina no has adquirido para ir al gimnasio aún a las 5 de la mañana? Por una hora entera durante todos los 7 días de la semana. Es increíble. La disciplina que a veces tienen, yo quisiera tenerla, de no comer mecato en la calle. Es decir, de no dañar la dieta. De poder ejercitarte, no solamente físicamente, sino también dietariamente. Tenemos disciplinas para ir a trabajar, tenemos disciplinas para estudiar y entregar los trabajos de la universidad a tiempo, tenemos disciplina para todo. ¿Por qué? Porque sabemos lo que queremos lograr, queremos ese título, queremos ese ascenso, queremos esa economía, queremos ese carro, queremos ese viaje, queremos eso. ¿Y por qué nos disciplinamos? Por eso, porque queremos esas cosas en nuestra vida. Yo creo que muchas veces nosotros nos cuesta disciplinarnos en las disciplinas espirituales porque nosotros no sabemos tras de lo cual estamos, qué es lo que queremos alcanzar. Y por eso es que una y otra vez como que claudicamos en el intento. Pero cuando tú recuerdas cuál es el propósito de las disciplinas espirituales, cuál es el propósito de ayunar, de leer la palabra, de orar, de retirarte, de adorar a Dios, recuerdas como dice este texto de Timoteo, que es que esto tiene promesa, y no es una promesa solamente para la vida futura, sino para la vida presente. Entonces, entonces sí vale la pena. Dice un autor que es como las disciplinas sin propósito, sin una meta objetiva, se vuelven una carga pesada de llevar. Es como el niño que está tocando piano porque la mamá le dijo que tenía que meterse a clase y entonces no le gusta, él quería guitarra, pero la mamá le dijo que el piano era más bonito. Y practica y practica y practica y practica. Y el niño es como que, eso sí, es como que me toca hacer eso. Pero ¿qué pasaría? Dice un autor, ¿qué pasaría si de pronto mientras el niño está tocando el piano llega un ángel de Dios y lo coge, y no sabemos si en cuerpo o en espíritu, como dice Pablo en Romanos, lo coge en Corintios y se lo lleva y lo transporta unos 20 años en adelante y lo lleva a un teatro, el Teatro Metropolitano de aquí de Medellín? Y veo a un virtuoso pianista tocando unas piezas increíbles con todo el auditorio lleno, con todo ese auditorio lleno, y ese hombre está tocando de una manera increíble, increíble. Y de repente llega
Y el ángel le dice a este niño, ese eres tú dentro de 20 años. Y vuelve, y el niño está nuevamente, se acabó la visión, el ángel se ha ido y está en el piano. ¿Cambia la actitud del niño? Si el Señor nos diera la gracia de poder ver lo que Él quiere hacer contigo. Por eso pusimos el tema de los frutos o de las marcas del discípulo. Porque eso es lo que Él quiere hacer en ti. Eso es lo que Él está formando en ti. Eso no son cosas opcionales para ti. Eso es lo que Él quiere hacer de ti. Y Él lo va a lograr. Él lo va a lograr hacer. Por eso es que nosotros nos disciplinamos y nos ejercitamos, nos metemos en el gimnasio de la fe para ejercitarnos, porque sabemos qué es lo que Dios está haciendo en nosotros. Y nosotros nos sumamos y cooperamos en lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Eso es el propósito de las disciplinas espirituales. Y aquí quiero que veamos dos propósitos claros, como recogiendo. Primero, ¿cuál es el fin último de las disciplinas espirituales? Primero, la piedad. ¿Expresada en qué? Estas disciplinas, cuando tú las pones en práctica, cuando tomas la decisión de dominarte a ti mismo, de forzarte a ti mismo algo que naturalmente no quieres hacer, te van a llevar a disfrutar más a Jesús. Ahorita nada más estaba escuchando a alguien que nos estaba dando un testimonio de un ayuno, y decía yo, uy, no, eso me va a matar de hambre, y después salir como que, pues ya se acabó, pero ¿por qué? Pero sigamos. Cuando tú tomas la decisión de hacerlo, algo de la vida de Jesús y el deleite en su persona empiezas a tener en tu vida. Pero lo otro es que te empiezas a ser transformado cada vez más a la imagen de Jesús. Pero otro autor que les recomiendo que lean, Richard Foster, en Alabanza a la Disciplina, un libro clásico muy viejo ya, dice que las disciplinas espirituales tienen el propósito también de darnos libertad. De darnos libertad. Y darnos libertad en dos cosas. Primero, en darnos la libertad del pecado. Porque mis hermanos, piensa en tu propia vida, en las cosas que te han avergonzado delante de Dios, y en las cosas que aún tú ves que han causado tantos problemas en tu vida matrimonial, en tu vida con tus hijos, en tu trabajo, en los entornos familiares. Piensa en esas cosas. Y uno dice, yo quiero dejar ese egoísmo. Yo quiero dejar ese orgullo que como que siento que a veces controla mi vida. Yo quiero dejar la lujuria que me hace sentir como tan avergonzado a veces y tan dominado. Yo quiero dejar los celos, el temor, la ira, el resentimiento, la amargura, la falta de perdón. Mi hermano, ¿tú quieres dejar eso? Entonces ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad. Dios ha dado herramientas para que tú crezcas y madures en tu fe. Y te ha invitado a ser parte de esa transformación. Por su gracia, Él es soberano en transformarte. Pero Él te ha dado una parte a ti para que tú cooperes en eso. Porque es a través de ellas que tú vas a crecer en la imagen de Jesús. Pero la otra libertad que trae es que muchas veces nosotros sentimos como que es tan bonito cuando uno ve las personas citando la palabra como de memoria, como que se la saben. Yo quisiera eso, pero yo soy muy malo para memorizar. O es tan bonito ver cuando la gente se para y ora con esa fluidez, como que yo nunca he tenido nadie que me enseñe a orar. O es tan lindo ver la gente cómo puede disfrutar los tiempos de adoración. Mis hermanos, a veces nosotros queremos obtener un título de medicina con una especialización en neurocirugía. Sin ningún esfuerzo. Créeme, las disciplinas espirituales traen frutos a tu vida, traerán frutos a tu vida. Pero necesitas ejercitarte en ellas. Y si de pronto tú eres nuevo en esto, o si de pronto tú también has estado como muy frustrado en este camino de ejercitarte a ti mismo en la piedad, para la piedad, yo quisiera animarte en algo.
el arranque va a ser difícil, como el arranque mío ayer haciendo ejercicio, que casi me muero, básicamente. Me puse a hacer un entrenamiento funcional con Sari y con un grupo de Linder y literalmente terminé en mi cama durante 1 hora tratando de reponerme nuevamente. Yo creo que a veces cuando arrancamos las disciplinas espirituales son así. El cuerpo como que no le da a uno. Pero si tú sabes el objetivo, si tú tienes claro lo que quieres lograr, si tú tienes claro que tú quieres verte como Jesús, es que no solamente es un deseo, es una cosa que me está consumiendo por dentro. Yo quiero reflejar a Cristo en mi vida. Yo estoy viendo el desastre que estoy haciendo con ella. Yo necesito más de Dios, más de Dios, más de Dios en mí. Pues hermano, ejercítate en la piedad. Ejercítate en la piedad. Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres ser transformado por Dios? Esa es la pregunta de fondo que te quiero hacer. ¿Tú sientes la urgencia de ser transformado por Dios en tu vida? ¿La sientes? ¿Ya te estás sintiendo como hastiado de lo que el pecado produce en ti? ¿Ya te estás sintiendo cansado del daño que trae el pecado en tu vida? Entonces, mis hermanos, tomemos una decisión hoy por Dios. Toma la decisión. Y créeme, así como sabes disciplinarte para hacer ejercicio, para lograr un título profesional, para ganar clientes, para hacer una agenda, para ganar un ascenso, así como te sabes disciplinar, mira, créeme esto, Dios te ha dado todas las cosas que necesitas. Cuando llegaste a Cristo, Él te dio todas las cosas que necesitas para vivir de la manera en que Dios quiere. No caigas en la mentira de que eso no es para ti, o de que tú no eres capaz. Tú sí eres capaz. Cristo te ha hecho libre. Tú sí eres capaz de dominarte. No creas esa mentira satánica, de que es que eso es muy difícil para ti. Corre y toma una decisión aún hoy. Decirle: Señor, es verdad, no voy a ser más flojo, me voy a disciplinar a mí mismo. Y si de pronto en el camino lo has intentado muchas veces, pídele a alguien, pídele a tu cónyuge, a tu pareja, pídele a tus amigos: hey, vamos a meternos en esto, vamos a caminar juntos en la oración, vamos a reunirnos más temprano, vamos a reunirnos tiempo aparte entre semana, porque vemos que la carne nos está dominando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dominémosla. ¿Con qué? Con las herramientas que Dios nos ha dado. Practica las disciplinas espirituales, que es lo que vamos a caminar en este tiempo, para que entremos en este tiempo de celebrar la Santa Cena. Yo quisiera solamente recordarte y tratar de dejar claro una sola cosa. Las disciplinas espirituales no compran nada ni ganan nada de parte de Dios para ti. Recuerda eso, por favor. Tú no haces una disciplina espiritual por Dios. Tú haces una disciplina espiritual. Tú tomas la decisión de practicar la lectura devocional de la palabra cada día. Tú tomas la decisión de practicar la adoración y la oración constante. Tú tomas la decisión de ayunar en tu vida. Tú tomas la decisión de retirarte y quitar cosas que te estorban, porque tú deseas más de Dios. Esto lo haces por ti, porque es lo que Dios te quiere dar. Es el regalo que Dios te quiere dar para terminar de transformarte, para animarte en la fe. Pero mi hermano, si quizás has vivido por periodos depresivos, por luchas con el pecado difíciles, necesitas entender que la transformación de Dios no va a llegar simplemente como un momentum en tu vida, como un clímax, como que ¡ay! Ya se me fue el pecado. Dios te ha invitado a ser parte de esa transformación. Y tú
tienes un rol importante, no definitivo y no decisorio, pero sí muy importante en lo que Dios quiere hacer. ¿Qué tal si tomas un momento para orar?